Buenos días, amados hermanos y hermanas. Amén. El frío parece que está congelando la boca. Ojalá que no congele el pensamiento. Quería empezar con una pregunta tal vez muy de casa. ¿Cuál es tu tipo de pan favorito? A ver, mencionen algunos panes que son su pan favorito. Les escuchamos. Marraqueta. Era sabido que en primer lugar iba a salir la marraqueta. Y si es paceña, mucho mejor. No, cochabambina dicen. Orureña. Parece que la marraqueta tiene su característica en cada ciudad. Pero ¿hay otros tipos de pan o solo marraqueta? Pan de Arani, ¿cierto? ¿Por qué les gusta el pan de Arani? ¿Por el trigo? ¿Por el queso que lleva arriba? Por el tamaño, ¿cierto? Cuanto más grande, mejor. Estómago de cochabambino, ¿no? Ok. A mí me gusta el de Arani porque puede quedarse 4 o 5 días y no se endura, ¿no? Tiene esa gran ventaja. Bien, marraqueta, pan de Arani. ¿Hay otros tipos de pan? Cauca. Cuernitos. Espero que no les guste el cuernito, ¿ah? Tortillas. ¿Qué más hay? Pan de leche. Integral. Y a mí me gusta el pan integral. Y mejor si tiene varias semillas, porque es muy nutritivo. Bueno, hay una gran variedad de panes y el texto que vamos a meditar esta mañana justamente trata del pan. Así que les invito a abrir en sus Biblias o también continuar la presentación de Juan 6, 25 al 40, donde se nos habla de el pan de vida. Ok, leamos el texto. ¿Sí? Juan 6, en verso 25 dice: Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final.
Qué porción tan edificante que tenemos frente a nosotros en el Evangelio de Juan. Repasando un poco la estructura de esta porción, me di cuenta que tiene una estructura muy linda, muy sencilla. La estructura es pregunta que hace el pueblo, respuesta que da Jesús. Pregunta que hace el pueblo, respuesta que da Jesús. Y así, durante 3 veces hace preguntas y respuestas, y la cuarta intervención de los judíos ya no es una pregunta, es un pedido: danos ese pan siempre. Así que vamos a analizar a partir de esta, llamémosle, sesión de preguntas y respuestas. ¿No es verdad que cuando hay un conferencista famoso, termina su clase magistral y entonces el moderador dice: vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas? Levante la mano el que tiene la primera pregunta, ¿no? Y el conferencista responde. Bueno, en este caso son preguntas y respuestas en un contexto muy importante que vale la pena repasar los anteriores 2 domingos. Porque este escenario no aparece de la nada, aparece en un contexto muy importante. Y el contexto es que Jesús está ministrando en el mar de Galilea, que aunque ya se nos ha dicho no es un mar, es un lago, es un agua dulce, está en Galilea y multitudes vienen a escucharle al Señor. Él se da cuenta que esas multitudes han estado muchas horas escuchando y se preocupa de que no tienen alimento y que se van a desmayar. Y entonces desafía a sus discípulos que den de comer a estas multitudes. Ustedes recordarán que uno de los discípulos dice: aquí hay un jovencito que tiene 5 panes. Y hemos empezado con la pregunta: ¿qué tipo de pan? ¿Saben qué tipo de pan era el que tenía ese jovencito? ¿Sería que era marraqueta o pan de harani? Dice el texto que era pan de cebada. Y los estudiosos dicen que el pan de cebada era el pan más barato. Era mucho más barato que el pan de trigo. No sé si hoy en día para nosotros sería así, probablemente el pan sería más caro, pero en todo caso, este era un pan muy pobre, muy económico. Ese niño de alguna manera lo ofrenda y vimos el extraordinario milagro que con 5 panes de cebada y 2 peces, ¿cuántos comieron? El texto dice que eran por lo menos 5,000 hombres. Se supone que tal vez estaban acompañados de su esposa, otras 5,000 personas, y si tenían un hijo, 15,000, 20,000 personas. Es decir, un coliseo completo comió, pero el punto es que comió hasta saciarse. Y fue tan así, como explicó el hermano Víctor, que recogieron 12 canastas para que no se echara a perder nada. Así que comieron en abundancia, incluso sobró. Y el punto clave para entender es: ¿cuál fue la reacción del pueblo? Inmediatamente dijeron: hagamos de este Jesús nuestro rey. Estaban satisfechos, comieron muy bien y dicen: ¡ay no, esto es extraordinario! ¿Se imaginan si Jesús fuera el rey? No nos va a faltar pan. Una maravilla. Y entonces de alguna manera empiezan a presionar. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se esconde, se escabulle y se va a la montaña a estar un tiempo a solas con su Padre en oración. Jesús nos modela cómo manejar momentos de tentación, momentos de presión. Nada mejor que el silencio en la presencia de Dios. Pero por otro lado podemos imaginarnos que el lío fue ¿para quiénes? Para los 12 apóstoles que se quedaron con las multitudes que querían hacer de Jesús el rey. Y como ya se nos insinuó, tal vez Pedro y los demás empezaron a decir: y no es mala la idea de que Jesús sea el rey, ¿no? Yo podría ser el ministro de finanzas. Y empiezan entre ellos a pensar qué les podría tocar. Pero Jesús les dio la única indicación: que después retornaran a Capernaum, que era la sede del ministerio de Jesús. Y en la noche salen ellos solos, están navegando y viene un viento recio y parece que no logran avanzar. Y vimos el anterior domingo algo extraordinario: Jesús camina sobre el lago de Galilea, se les aparece, ve que están llenos de miedo y ¿qué dice? Yo soy,
no tengan miedo. El yo soy que nos remite a Moisés preguntándole al Señor, ¿qué nombre tienes? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Y qué dice Dios? Diles que yo soy el que soy, me ha enviado. No el que era, no el que será, sino el que está en un eterno presente. Yo soy el que soy. Y ahora Jesús les dice a sus discípulos, yo soy. ¿Qué habrá sonado en sus mentes, no? ¿Cómo habrán recordado esta frase de Moisés? No tengan miedo. Y finalmente con Jesús llegan a Capernaum. Así que el relato que estamos leyendo ahora es lo que sucede al día siguiente. Veamos entonces qué dice el texto. Bueno, dice que el pueblo lo estaba buscando. Y cuando lo encontraron al otro lado del Galilea, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Creo que era una pregunta de curiosidad porque ellos investigaron y sabían que en realidad en la barca solamente salieron los apóstoles y no Jesús. Así que cuando le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Es la pregunta de decir, ¿cómo llegaste? ¿En qué momento? Estamos llenos de curiosidad porque te estábamos esperando al otro lado del lago. ¡Qué experiencia extraordinaria, Jesús! Nos diste de comer a todos y después desapareciste. Así que le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Así que veamos las 4 rondas de preguntas y respuestas. En la primera ronda la pregunta es, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué responde el Señor Jesús? Miren qué mirada tan profunda del Maestro. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan. Correcto, lo han estado buscando todo el tiempo, pero lo están buscando por la motivación equivocada. Ustedes me buscan, y ahí entre paréntesis hasta podría decir, incluso me quieren hacer rey. No porque han visto las señales, no porque han entendido la señal de la multiplicación del pan. No, me buscan porque comieron pan y comieron pan hasta llenarse. Barriga llena, corazón contento, qué maravilla, hemos comido hasta decir basta. Y Jesús les dice, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Pero les hace un reclamo, no han entendido la señal. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere con que no han entendido la señal? Bueno, ya hemos dicho desde el principio, al empezar la serie de Juan, señal es una palabra clave en este evangelio. Juan 20, muchas cosas más hizo el Señor Jesús, pero estas señales se han escrito para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Es decir, Juan ha escogido muy bien, seguramente tenía sobre la mesa tantos milagros de Jesús, pero dijo, voy a elegir. ¿Y saben cuántas señales hay en el Evangelio de Juan? 7. ¿Saben cuántas afirmaciones yo soy hay en el Evangelio de Juan? 7. Juan no ha improvisado nada. Ha seleccionado 7 señales que ayude a la gente a entender la identidad de Jesús y a creer en Él. Y recuerden, dice, para que creyendo tengan vida eterna. Así que Jesús les hace un reclamo. Les dice, ustedes están muy contentos porque se han saciado, han recibido el pan, pero no han entendido que el pan es una señal. Tomen en cuenta eso, el pan es una señal. Jesús quiere que descubran en el pan una señal. Así que Jesús empieza evaluando sus motivaciones y diciéndole sus motivaciones son equivocadas. Así que como haría un médico, después de hacer un buen diagnóstico, ¿qué hace? Da un tratamiento, ¿no? Una terapia. Jesús quiere corregir las motivaciones equivocadas y en su tratamiento les va a decir algo muy importante en el verso 27. Trabajen, pero trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. En otras palabras le dice, si se dan cuenta, hay 2 tipos de comida. Hay una comida que alimenta físicamente, pero esa comida física
perece. Si dejas un plato de comida a la intemperie y está haciendo calor, se va a descomponer. Esa comida perece. Además, te alimenta y te alimenta muy bien. Y has tenido un tremendo banquete. Pasan 8 horas y después vuelves a tener hambre. Al día siguiente vuelves a tener hambre. Las multitudes comieron hasta saciarse. Al día siguiente despertaron y otra vez tenían hambre. Y Jesús les dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que permanece. Y permanece para vida eterna. 2 tipos de comida, 2 tipos de vida. La comida física, la vida física. La comida espiritual, la vida eterna. Y Jesús les dice, elijan trabajar por la comida que permanece. Y ahora, miren esta frase tan linda de Jesús. Dice, permanece para vida eterna, y ahora aclara, vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre, Dios ha puesto su sello de aprobación. Así que, pregunta, respuesta. La primera pregunta, ¿cuándo llegaste? Veamos la segunda ronda. ¿En qué consistió la segunda pregunta? Le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Miren, Jesús les dijo, trabajen por lo que es eterno. Y ellos se agarran de la frase trabajen, así que ahora le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿qué se perdieron de la frase de Jesús? Se perdieron la segunda parte, la comida que da vida eterna, la cual la da el Hijo como un regalo. Ellos no captaron eso y se quedaron con lo trabajen, porque su religión enfatizaba el cumplimiento y la obediencia de la ley. Había que trabajar. No entendían el concepto de un regalo como vida eterna. Así que después de la primera intervención de Jesús, en la segunda ronda de preguntas, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras? Y miren la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Es decir, Jesús está tratando de corregir su mala comprensión. Han creído que es obras, hacer, cumplir. Le dice, no, es creer en el Hijo, el que el Padre envió. Ya les he dicho, el que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Pero parece que todavía no están entendiendo. Pero en la tercera ronda, muy interesante, en la tercera ronda, alguito parece que han captado, porque en el reclamo Jesús les dijo, se han quedado con el pan y no con las señales, porque las señales deben llevarles a fe. Y ahora miren lo que le preguntan, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué señal harás? Bueno, mi primera reacción al leer esto fue, este es el colmo del cinismo. Esta multitud el día anterior ha sido alimentada con solo 5 panes y 2 peces, comieron hasta saciarse y ahora le dicen, ¿qué señal vas a hacer? Como borrando olímpicamente lo que sucedió el día anterior. Pero saben, meditando mejor, y vamos a entender que en realidad no es que están ignorando lo del día anterior. Quieren que lo del día anterior sea cada día. Que cada día Jesús multiplique el pan y ellos estén saciados. Su reclamo era ese. ¿Qué señal harás para que te creamos? ¿Qué puedes hacer? Y miren esta otra afirmación. Nuestros antepasados comieron, ¿qué cosa? El maná en el desierto, como está escrito, Éxodo 16, pan del cielo les dio a comer. Ay, qué cosa tan interesante. Miren lo que está sucediendo. En esta conversación, y dicho sea de paso, qué gran maestro que es Jesús, ¿no? Enseña a partir del diálogo.
preguntas y respuestas. Ya decía Paulo Freire, ¿no?, el gran educador, que para educar a los adultos nada mejor que el diálogo. Jesús se adelantó a Paulo Freire y está educando a partir del diálogo. Escucha las preguntas de ellos y le responde, interactúa a través de preguntas y respuestas. Y entonces ahora ellos le dicen: sí, tú has dicho que es necesario señales para creer, demuéstranos. Y mencionan, ¿no? Moisés les dio el maná del cielo. ¿Qué está en la mente de ellos? Éxodo y los libros del Pentateuco enfatizan que durante 40 años el pueblo tenía pan de lunes a sábado, y sábado recogían el doble para el domingo, para guardar el día de reposo. El maná del cielo es descrito como blanquito y dulce. Ay, a mí que me encanta tanto la miel, cómo me habría gustado comer el maná, ¿no? Una cosita blanca, suave y dulce. Y la tenían todos los días mientras estaban en el desierto. Y ahora parece que estos que han comido bien le dicen, en el fondo le están tentando: ¿será que eres capaz de darnos pan todos los días, como Moisés lo hizo en el desierto? Así que en esta tercera ronda Jesús interviene y les dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Miren cómo en esta respuesta de Jesús va a enfatizar 3 veces el pan del cielo, el pan de Dios, el pan del cielo, para recalcar: Moisés jamás en sus propias fuerzas podría haberles dado pan del cielo, porque él estaba en la tierra. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo, que dice Jesús, es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Notan cómo está refiriéndose a sí mismo? Bajó del cielo. ¿Y qué es lo que da? Vida, y vida abundante, vida y vida eterna. Así que en esta tercera ronda está respondiendo las preguntas del pueblo, y en la cuarta ronda ya no hay pregunta, hay un pedido. Ay, Señor, de eso se trata. Parece que al fin nos estamos entendiendo. Danos ese pan siempre. Danos ese pan todos los días. Nos encantó lo que hiciste ayer, pero realmente danos la señal. Hazlo todos los días para que así creamos en ti. Y si lo sigues haciendo, no hay duda que vas a ser nuestro rey. ¿Captan? Llegamos al punto clave de este discurso de Jesús. Danos ese pan. Yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y dicho sea de paso, este es el primer de una serie de 7 afirmaciones donde Jesús categóricamente dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7 veces en el Evangelio de Juan tenemos esta afirmación: yo soy, que nos remite a Éxodo. Dios se presenta como el yo soy, pero no solo eso, ahora incluso califica más: yo soy el pan que nutre el alma, que nutre la necesidad más grande del ser humano. Y por eso dice: como yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Recuerdo que cuando era adolescente y estaba empezando mis primeros pasos en la fe, alguien me dijo: Igor, cada vez que encuentres en la Biblia una promesa, observa 2 cosas. Hay la parte humana y hay la parte divina. La parte humana. ¿Cuál es la parte humana en esta promesa? Bueno, el que a mí viene. ¿Cuál es mi parte? Buscar a Jesús.
Segunda parte del verso, el que en mí cree. ¿Cuál es mi parte? Buscar a Jesús y creer en Jesús. ¿Cuál es la parte divina? El Señor va a saciar el hambre. El Señor va a saciar la sed. Pero por favor, no reduzcamos la belleza de esto a lo material. Ya Jesús les ha dicho, me buscan porque han comido. No estoy hablando de un hambre material. Porque saben, al final de cuentas, el hambre material, de alguna u otra manera se logra suplir. Se puede suplir con el pan más barato o con el pan más sofisticado, pero se suple. Pero hay un hambre de amor, un hambre de sentido, de realización, de significado en la vida, que solamente Jesús la puede llenar. Por eso Él está diciendo, yo soy el pan, el único pan que puede saciar el hambre es Jesús. Él no está diciendo, yo soy un pan más entre muchos otros. Por eso empezamos preguntando, ¿cuál tipo de pan te gusta? Porque hay muchos tipos de pan y cualquiera sea el tipo de pan, de alguna manera sacia tu hambre física. Pero Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná. Yo soy el pan del cielo que Dios envió para satisfacer el hambre espiritual. La necesidad más grande del ser humano es satisfecha, de tal manera que nunca más vuelve a tener hambre y nunca más vuelve a tener sed. Miren cómo el verso 40, la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está reconociendo que en su manera de entender al ser humano, la vida del ser humano no se reduce a lo físico. Hay una dimensión espiritual. Si todo se redujera a lo físico, bastaría el pan de cada día. Pero está hablando de una dimensión espiritual que necesita un alimento distinto. No es solamente el pan de harina, de trigo. Es un pan que tiene que venir del cielo. Quien come ese pan no solamente tiene vida, sino vida eterna, vida con propósito, vida en abundancia. Jesús se está presentando como el único capaz de suplir la necesidad humana más profunda. Me pregunto, ¿qué desafíos o qué implicaciones tiene para nosotros estas verdades? Y en el grupo de predicación el miércoles alguien usó esta palabra que me encantó. Entender esto debería reorientar la vida. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso que debe reorientar la vida y el esfuerzo? Todos los jueves en la noche tengo un tiempito de estudio bíblico con unos primos. Una está en Santa Cruz y otro está en Sao Paulo. Y como estaba toda la semana meditando en esto, les llevé a leer este texto y al final de la charla les pregunté a mis primos, entre sus amistades, ¿cómo ven que la gente alimenta su hambre espiritual? 3 respuestas que me dieron me quedé muy pensativo. Mi primo, que es un ingeniero en sistemas, dijo, yo veo que la juventud especialmente trata de llenar el vacío de su vida con las redes sociales. Y están atrapados en las redes sociales, y ya sea la pantalla del computador, del dispositivo, del celular, día y noche, me decía mi primo. Y cada vez terminan más sedientos y más hambrientos. Porque ¿qué les dan las redes sociales? Lo espectacular, lo mejor. Y uno se compara y dice, yo nunca tengo ese estilo de vida. Yo nunca voy a llegar a eso. Me hablan de los famosos influencers y los millones que les siguen. Pero ¿qué están vendiendo? ¿Qué están ofreciendo? Cáscara. Nada que edifique. Chatarra.
Mi prima, a la misma pregunta, dijo: yo veo entre mis amistades que tratan de llenar el vacío con compras. Compran y compran y compran, como creyendo que el tener más va a llenar el vacío espiritual. Compras. ¿Han visto que hay personas que se vuelven adictos a las compras? Que tienen la casa ya llena de cosas y siguen comprando. Hay un vacío. Pero mi prima dijo: otros tratan de llenar sus vidas con comida y bebida. Wow. Hambre, ¿no? Pero hambre mal entendida. No es hambre de comida, es hambre de amor, es hambre de Dios, pero no lo hemos entendido y creemos que la comida, que las cosas la van a llenar. Entonces, reorientar la vida significa trabajar por lo que permanece, no por lo que perece. Reorientar la vida significa hacer un alto y decir: ¿en qué me estoy esforzando? ¿A qué le dedico mi tiempo? Y de pronto descubrimos que lo que nos alimenta es cáscara, es lo que perece, es lo que en últimas te vuelve adicto. ¿Pero qué hace un adicto? Por 5 minutos está realizado y después tiene más hambre de la droga, tiene más hambre de su adicción, un hambre que nunca se satisface. Jesús habla de aquel que nunca más volverá a tener hambre, porque encontró al único capaz de suplirla, que es Jesús. Reorientar la vida no solamente es evaluar cómo estás satisfaciendo tu ser interior, sino trabajar por lo eterno. Miren esta cita de Jesús, impresionante. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿No es una experiencia terrible para alguien ahorrar todo el tiempo para que venga un ladrón y se lo robe todo? Y Jesús dice: no se hagan tesoros en la tierra, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Reorientar la vida significa decir: ok, quiero ser un rico terrenal o un rico celestial. Quiero llenar mi vida de lo efímero y trabajar y sacarme la mugre por lo efímero, o voy a trabajar por lo que le da sabor a eternidad. Evalúa tu vida. ¿Estás contento? ¿Hay realización? ¿O al final de la jornada el vacío cada vez es peor y mayor? Pero el desafío no es solamente reorientar la vida. En segundo lugar, el desafío es alimentarte a diario de las palabras del Señor Jesús. Y aquí déjenme hacer 2 comentarios. Me encanta la figura del pan. Jesús usa esa figura. Pero recuerden, la figura y la señal no es para quedarse en el pan, sino nos lleva a algo más profundo. El pan, sea rico o pobre, el pan está en la mesa de todos. El pan es esencial en nuestra dieta. Pero además Jesús en el Padre Nuestro dijo: danos hoy el pan de cada día. Es decir, el pan no puedes comerlo el domingo y decir: para toda la semana comí pan. No es verdad, no. Necesitas el lunes, el martes, necesitas pan cada día. ¿Y saben? La otra cita que me impactó muchísimo. En la tentación, Mateo 4, dice que el tentador se le acercó y le propuso: si realmente eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Seguimos con el tema del pan. Jesús ha estado 40 días en ayuno
Ya podemos imaginarnos el hambre que tenía. Y el enemigo aprovecha ese momento de debilidad y de hambre y le dice: convierte estas piedras en pan. La respuesta de Jesús: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Hay otro pan, hay otro alimento. Ese alimento se llama la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, nosotros tenemos el concepto de palabras, son todas palabras y nada más. Como que la palabra no sirve de nada. Bueno, sí, la palabra terrenal es muy efímera, pero estamos hablando aquí de ¿qué? Palabra de Dios que nutre el alma. Y Jesús dice: yo soy el pan, yo soy el verbo, yo soy la palabra. El ser humano no puede vivir solamente de pan, tiene que vivir de una palabra, la palabra de Dios. ¿Notan la conexión? Yo soy el verbo, yo soy la palabra, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. No es cualquier pan, no es cualquier palabra. ¿Qué nutre tu vida, hermano? ¿En qué inviertes el tiempo libre cuando lo tienes? ¿Las redes sociales? ¿El hambre de comida? ¿El tener más posesiones? Para darte cuenta que después de la alegría de tenerlo, nuevamente estás vacío y buscas otra vez lo último. No, todo eso no llena. Necesitas palabra de Dios para cada día. Hermano, no te contentes con el domingo en la mañana. Ninguno de ustedes va a tener una vida sólida, nutrida, comiendo una vez a la semana. Cada día, pancito de Dios, palabra de Dios para tu vida. Eso es alimentar el espíritu. Eso es alimentar la sed de Dios y de esa hambre de amor. Porque ese alimento es para vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia, con sentido, con propósito, con realización. Así que ahora que vamos a orar, inclina tu rostro, por favor, vamos a hablar con Dios. Te pido que hagas estas dos cosas. Uno, evalúa tu vida. ¿Con qué estás alimentando tu ser interior? Si eres honesto, honesta, ¿reconoces que hay hambre? ¿Que todavía necesitas de llenar el vacío? Pero además de evaluar, proponte una dieta espiritual de las palabras de Jesús que dan vida. Acompáñanos en el Evangelio de Juan, ahora que lo estamos estudiando cada domingo. Vuelve a leer Juan, subraya las palabras de Jesús, aliméntate de las palabras de Jesús, memorízalas. Ellas dan vida. Señor Jesús, cuán agradecidos estamos por tu enseñanza. Cuán agradecidos estamos por ser un maestro tan paciente que escucha nuestras preguntas y las resuelve. Gracias porque tú reorientas la vida y nos haces notar en qué nos hemos equivocado y cómo nuestras prioridades y motivaciones equivocadas nos han dejado más vacíos y huecos.
Pero gracias porque nos reorientas a tu persona. Tú eres el único capaz de suplir y de satisfacer el hambre más profunda. Gracias por ser pan del cielo que descendió para nutrirnos y alimentarnos. Yo ruego, Señor, que esta semana cada uno de mis hermanos separe tiempos para estar a solas contigo, sin redes sociales, sin Facebook, Instagram, WhatsApp, a solas contigo, para escucharte. Lo que necesitamos son palabras de vida y de vida eterna, que solo tú las puedes dar. Gracias, Señor, por ser tan único, tan especial, tan amoroso, por suplir nuestra necesidad más grande de Dios. A ti, Jesús, la adoración de tu pueblo que te alaba y te bendice. Amén.